Hola chicos, ¿cómo están? Aquí les traigo el tercer tema de patología especial, anemia, por el doctor Alfredo Martín. Hay problemas aquí en la universidad con internet. ¿Consiguen escucharme? ¿Consiguen ver la diapositiva? Sí, doctor. Se ve y se escucha. Ok, bueno, vamos a ir empezando a ver si no se cuelga de nuevo el sistema. Bueno, nosotros hoy vamos a avanzar un tema importantísimo, el tema de anemia. Importantísimo porque la anemia constituye la segunda enfermedad más frecuente en el mundo. Inclusive cuando muchas veces los pacientes vienen por otra patología y nosotros hacemos laboratorio, hemograma, etcétera, pues encontramos que el paciente también tiene asociado una anemia. Entonces es una enfermedad bastante común, importantísima, y sobre todo porque existen diferentes tipos de anemia y si no tenemos un conocimiento adecuado de las anemias, pues no podemos interpretarla de manera adecuada. Bueno, de estudios anteriores ya ustedes saben que el tejido sanguíneo es una forma especializada de tejido conectivo, que está compuesta por una matriz extracelular líquida, que se llama plasma, y por los elementos formes, también conocidos como elementos figurados de la sangre, que serían las células. Ahí tenemos las plaquetas, tenemos los glóbulos blancos, que son los leucocitos, que vamos a estudiar la semana que viene, y tenemos al eritrocito, también conocido como hematía o glóbulo rojo. Bueno, hablando un poquito de las características del eritrocito, como ustedes están observando y ya conocen, estamos hablando de una célula que tiene forma de disco bicóncavo, o sea, como tiene una depresión en el centro de ambos lados, tiene forma de disco bicóncavo, no tiene núcleo, no tiene mitocondria, han perdido casi todos los organitos, tiene una membrana blanda, flexible, que le permite pasar por los capilares de manera adecuada, sin romperse. Son células que se producen ¿dónde? ¿Quién puede decirme? Ok, en la médula ósea. ¿Qué se necesita para una buena producción de eritrocito? ¿Qué se necesita para una buena producción de eritrocito? ¿Quién puede decirme? Hierro. Hierro, ok, ¿qué más? Hierro, vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? El hierro como elemento principal formando parte de la hemoglobina y la vitamina B12 y el ácido fólico que intervienen como coenzimas que participan en la modulación del núcleo durante el proceso de eritropoyesis. También necesitamos la eritropoyetina, que es una hormona que produce el riñón y que estimula la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Y por quien se encarga de regular todo este proceso son precisamente la concentración de oxígeno a nivel de los tejidos, la que se encarga de dar la señal para que aumente o disminuya la producción de eritrocitos. Este proceso de eritropoyesis dura aproximadamente de 3 a 5 días a nivel de la médula ósea. Una vez que el eritrocito está maduro, pues se libera, va a sangre a ejercer su función y con una vida media de aproximadamente 120 días. Ahí empieza a funcionar y cuando llega aproximadamente a los 120 días, pues ya no son tan flexibles. Por tanto, cuando pasan por los capilares, ya no pueden deformarse con facilidad, son captados por los macrófagos y los macrófagos los fagocitan y lo destruyen. Cuando lo destruyen, se libera hierro, que debe ser reciclado por el organismo para la producción de nuevos eritrocitos, y se libera la bilirrubina que debe ser transportada al hígado para ser eliminada a través de la bilis después de haberse conjugado con el ácido muscular. Bueno, una vez hablando de estas características principales del eritrocito, vamos a pasar al concepto de anemia. Decimos que un paciente tiene anemia cuando el nivel de hemoglobina circulante es menor en las personas sanas de la misma edad, grupo, sexo y además del mismo entorno. Del mismo entorno porque, por ejemplo, si vamos para La Paz, que es mucha altura, mientras más altura, menos concentración de oxígeno, y ya veíamos que la concentración de oxígeno en los tejidos pues se encarga de regular la producción de eritrocitos, pues entonces eso sería una señal para que los eritrocitos se produzcan en grandes cantidades. Podemos poner el ejemplo, por ejemplo, del sexo. ¿Quién tiene mayor nivel de hemoglobina, los hombres o las mujeres? ¿Por qué? Los hombres, ¿Por qué, Enrique? porque tienen la testosterona que ayuda a que se haya formación de glóbulos rojos. ¿Y qué tiene que ver la testosterona con los glóbulos rojos? Si quien estimula la eritropoyesis es la eritropoyetina. ¿Qué tienen las mujeres todos los meses? Menstruación. Un periodo menstrual. Si están menstruando están perdiendo sangre, si pierden sangre están perdiendo eritrocitos. ¿Y qué hay dentro del eritrocito que hay que reciclar? Hierro. El hierro, por lo tanto las mujeres todos los meses pierden un poco de hierro, que ese hierro debería ser reciclado y reutilizado. Por eso es que los niveles en las mujeres son un poquito más bajos. Y si vamos aquí al laboratorio, podemos ver, por ejemplo, el valor de hemoglobina en el hombre de 13,6 a 17,2 y en la mujer un poquito más bajo de 12 a 15. El hematocrito de 39 a 49 en los varones y de 33 a 43 en las mujeres. El recuento del reticulocito igual, del eritrocito de 4,3 a 5,9 en los varones y en la mujer un poquito más bajo, 3,5 a 6. Ya tenemos el resto de los laboratorios que son comunes, por ejemplo, conteo de reticulocito de 0,5 a 1,5,
volumen corporal medio. En cuanto al grado, a la concentración de hemoglobina, pues podemos tener anemias hipocrómicas, hipercrómicas y normocrómicas. Y podemos tener también alteraciones en cuanto a su forma, porque hay algunos eritrocitos, algunas anemias que pueden ser, por ejemplo, esféricos, como la esferocitosis, pueden ser ovalados, como la ovaloctocitosis, pueden ser tener forma de media luna, de guadaña, de platanito, como ocurre en la célula, en la anemia de célula falciforme, que sería la ciclemia, etc. Entonces lo clasificamos de acuerdo al tamaño, de acuerdo al color y de acuerdo a su forma. Y esto es importante porque nos puede orientar hacia algunos diagnósticos de anemia. Por ejemplo, la anemia microcítica por excelencia sería la anemia ferropénica, porque es la anemia más frecuente en todo el mundo. Entonces, el déficit de hierro produce anemia microcítica. Incluimos también otro tipo de anemia como la talasemia, la intoxicación por plomo, enfermedades crónicas, la infección, cáncer, inflamación crónica, nefropatía terminal. Tenemos también con respuesta a la vitamina B6, algunas con déficit de cobre, algunos tipos de sideroblática, la anemia sideroblática y la hemoglobina E. Dentro de la macrocítica también tenemos una importantísima que sería la anemia megaloblástica, dada por el déficit de vitamina B12 y por el déficit de ácido fólico. Tenemos algunas otras más como la amilodisplasia, la aciduria erótica, la de recién nacido, la que acompaña al hipotiroidismo, etc. Y la gran mayoría de las anemias pues son normocíticas. Aquí incluimos casi la gran mayoría de las hemolíticas, incluimos casi la gran mayoría de todas las anemias aplásicas, anemias también como congénitas, ya hablamos de la anemia de Fanconi, el síndrome de Balak-Van Dijk, la crisis de secuestro, las hemorragias, etcétera, pues producen una anemia de tipo normocítica. Bueno, también tenemos otra clasificación importantísima para la anemia, que sería la clasificación etiológica. Entonces aquí hablamos de 4 grupos principales de anemia. En primer lugar, tenemos la anemia por déficit de elementos que intervienen en la maduración eritrocítica. Ya veíamos que para una buena producción de eritrocitos hace falta hierro, B12 y ácido fólico, entre otras cosas, porque también hace falta vitamina B1, vitamina B6, proteínas, etc. Y es lógico que si falta alguno de estos nutrientes, pues automáticamente empieza a desarrollar una anemia el paciente. El otro grupo de anemia sería las anemias por alteración medular primaria. Aquí incluimos a un grupo importante de anemia que serían las anemias aplásicas, ya sean idiopáticas o secundarias a tóxico, a radiaciones, infecciones, mielotisis, en el curso de algunas enfermedades como el timoma. Tenemos otro grupo que serían las anemias por pérdida aguda de sangre. Y por último tenemos las anemias que se producen por hemolisis. O sea que incluimos las anemias por destrucción aumentada de hematía. Quiere decir que los eritrocitos, en este caso, que normalmente viven 120 días, pues están durando menos de 120 días, los estamos perdiendo antes de su vida útil. Entonces repetimos, anemia por deficiencia de los diferentes elementos que intervienen en la maduración eritrocítica, anemia por alteración medular primaria, las anemias por pérdida aguda de sangre y las anemias por destrucción aumentada de hematías. Aquí tenemos otra clasificación etiopatogénica modificada, que ustedes van a estudiar de manera independiente, donde las clasifica en anemias premedulares, medulares y postmedulares. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la más sencilla, de la más fácil de interpretar, que sería la anemia por pérdida de sangre aguda. Como su nombre lo indica, en este caso el paciente va a tener una hemorragia, va a tener un sangramiento que lo está llevando a perder sangre, por lo tanto, el paciente va a manifestar el cuadro clínico que veíamos al principio, va a tener palidez cutánea mucosa, se van a empezar a instalar alteraciones de la conciencia. Y es importante que sepamos que en esta anemia, independientemente de que se está perdiendo el eritrocito, también se está perdiendo el volumen, porque se está perdiendo sangre total, quiere decir que estamos perdiendo el plasma. Por tanto, este tipo de anemia va a ir acompañada de shock hipovolémico. Quiere decir que independientemente de toda la sintomatología que puede producir la anemia, estos pacientes van a tener importante alteración de la conciencia que los puede llevar al coma, van a tener taquicardia y van a tener hipotensión postural que me estaría marcando a mí el desarrollo de shock hipovolémico. ¿Ok? ¿Alguna duda con este tipo de anemia? Bueno, vamos a pasar entonces a describir la anemia más común, que sería la anemia ferropénica. Como su nombre lo indica, estamos hablando de una anemia dada por un déficit de hierro.
Sí, un segundo, yo apagué el micrófono aquí que vinieron los supervisores de las aulas y estaban preguntando. Vamos para la anemia ferropénica, decíamos que era la anemia más frecuente en el mundo, ¿verdad? La anemia ferropénica, o bueno, este déficit de hierro se puede dar por 3 situaciones principales. La primera, que el paciente no esté ingresando el hierro, ya sea porque no lo coma o a lo mejor lo come pero no consigue absorberlo. Y esto es importante que lo sepamos. ¿Cuáles son los principales alimentos que nos aportan hierro? Carne. ¿Qué tipo de carne? Carne vacuna. Carne vacuna, carne de El res, hígado. las carnes rojas, ¿no? ¿Verdad? Las carnes rojas y por supuesto incluimos las vísceras, corazón, hígado. La lengua. ¿No? ¿Ok? Incluimos las vísceras. Es la principal fuente de hierro. Pero ¿qué pasa? Hay algunas personas que tienen hipoalimentación, no comen poquito. Otros tienen malos hábitos dietéticos. Por ejemplo, son vegetarianos. Si son vegetarianos, pues se quedan cortos con el hierro. Ahorita vamos a ver qué pasa con el hierro de los vegetales. Y tenemos también la mala alimentación de la lactancia, o sea, la lactación incorrecta durante el primer año de vida. Y en otros casos sería porque no lo puede absorber y ahí tenemos incluidos todos los síndromes de mala absorción intestinal, ¿ok? Incluyendo la gastroenteromía, resecciones intestinales, etc. En segundo lugar, porque aumenten las necesidades, y aquí tenemos un punto importante que es el embarazo. Por eso a todas las embarazadas le damos tabletas prenatales, ¿verdad?, de hierro de manera preventiva, porque ya vimos que la pérdida aguda de sangre produce anemia. Entonces en el parto se pierde sangre y no conviene entonces que una embarazada llegue al parto con anemia, ¿verdad? Por lo tanto, damos de manera preventiva para evitar que se nos vaya a complicar. Lo mismo ocurre en la adolescencia, sobre todo en las muchachas, que cuando llegan a la adolescencia, pues comienzan con su periodo, que su cuerpo no estaba acostumbrado a perder hierro, ahí aumenta la necesidad y por eso también en la adolescencia se pueden dar tabletas de hierro para prevenir anemia. Tenemos el aumento de las pérdidas, como ocurre en el parasitismo y en el sangramiento crónico, por ejemplo, las mujeres que tienen hiperpolimenorrea, metrorragias, las personas con úlceras pépticas sangrantes, personas con hemorroides, algún tipo de neoplasia, etc. Independientemente de todo el cuadro clínico que vimos de manera general para la anemia, pues los pacientes con anemia ferropénica también tienen algunas características particulares. La piel se vuelve seca porque el hierro también hace parte y forma parte importante de los epitelios, se necesita para los epitelios. Por lo tanto, la piel se vuelve seca, las uñas se vuelven frágiles, aparece coiloniquia. Coiloniquia es esto que tenemos acá, la uña en forma de cuchara, como ustedes están observando acá. Aparece la coiloniquia, aparece la pica, que sería la necesidad de comer alimentos inorgánicos. Por ejemplo, el niño, el paciente quiere comer tierra, quiere comer fango, lodo, quiere comer hielo, quiere comerse el lápiz, el lapicero, o sea, cosas que no son para comer. ¿Ok? Eso es clásico de la anemia ferropénica. Tenemos también alteraciones a nivel de la lengua, porque se empieza a aplanar el epitelio de la lengua. Esto hace que la lengua se inflame, aparece glositis, estomatitis angular, aparecen la formación de membranas cricoideas esofágicas, llevando a estenosis esofágica, y incluso se describe aquí un síndrome que es el síndrome de Plummer-Vinson, o el síndrome de Patterson-Kelly, que se caracteriza por anemia ferropénica, glositis y disfagia. Bueno, ¿qué pasa con el hierro que nosotros estamos hablando? El organismo humano absorbe solo una pequeña parte del hierro que se ingiere, alrededor del 10%. El que se absorbe es el que tiene mayor biodisponibilidad y que esta disponibilidad puede depender de varios factores. En primero, ¿qué necesidad tenemos de hierro? O sea, el estado nutricional del hierro, si se necesita más, pues lógico que se absorbe más. También depende de la forma bioquímica del hierro. El hierro hemínico, que es el más absorbido por nosotros, ahorita lo vamos a comparar con el no hemínico. El no hemínico es el que está presente en los vegetales y el hemínico es el que está presente en las carnes rojas. También depende de la cantidad de hierro que haya precisamente en la dieta. Y de los componentes en la dieta que inhiben o estimulan la absorción del hierro. Entonces, digamos que tenemos dos formas de hierro en la naturaleza, el hierro hemínico y el hierro no hemínico. El hierro hemínico es el más biodisponible para nosotros, el que está en los alimentos elaborados con sangre, carne de res, pollo, pescado, vísceras, se absorbe entre un 15 y un 35%, no se afecta su absorción por la presencia de otras sustancias en la dieta, se absorbe según las necesidades de este metabolito por el organismo y se absorbe por un receptor intestinal específico para el hierro hemínico. Mientras que el hierro no hemínico es el que está presente en la leche, en el huevo, en las leguminosas, cereales, vegetales, y se absorbe entre el 1 y el 10% como máximo cuando se asocia a vitamina C u otro potenciador como el vinagre, ácido acético, etc. Y mejora su absorción en dependencia de algunos componentes de la dieta. Por ejemplo, dentro de los factores que estimulan la biodisponibilidad de hierro, tenemos los alimentos con hierro hemínico, el uso o el consumo de vitamina C, ácido ascórbico, también el ácido cítrico, el ácido láctico, el ácido acético, los pH ácidos y también la presencia de aminoácidos y proteínas.
Y dentro de los factores que inhiben la absorción del hierro, pues tenemos los fitatos, los polifenoles que están presentes en los frijoles, los taninos que están en el té y en el café, y la proteína de la soya. Bueno, hay algo que también hay que considerar aquí, importante, y no podemos dejar pasar por alto, y sería la alteración estructural en la anemia ferropénica. Como ustedes pueden observar, todos estos eritrocitos se encuentran más claros, más pálidos, por lo tanto, estamos hablando de una anemia hipocrómica. Y a su vez también vamos a tener eritrocitos con un diámetro disminuido, por lo tanto, hablamos de una anemia microcítica. Esa sería su alteración principal, es una anemia hipocrómica y microcítica. ¿Duda con la anemia ferropénica? No, doctor. Vamos a hablar entonces de lo esencial de la anemia megaloblástica. Megalo viene de grande y blasto de célula joven. Por lo tanto, vamos a tener a nivel de la médula ósea células jóvenes y maduras muy grandes, que al final dan como resultado un eritrocito también bastante grande. Por lo tanto, estamos hablando de una anemia macrocítica. Ahora, ¿qué pasa? La anemia megaloblástica puede ser tanto por déficit de vitamina B12 como por déficit de ácido fólico. En el caso de la vitamina B12, también lo aportan las carnes rojas, mientras que el ácido fólico lo aportan los vegetales. Y la vitamina B12 pues tiene un comportamiento muy similar al del hierro, también se almacena en hígado, en tejido, en músculo, etc. Pero el ácido fólico no. Esto quiere decir que un déficit de B12 y un déficit de ácido fólico, pues el paciente que tiene déficit de ácido fólico desarrollará más rápido la anemia megaloblástica porque vitamina B12, aunque no entre, tenemos una reserva en el organismo. ¿Ok? Entonces, dentro de las causas de anemia megaloblástica por déficit de B12, tenemos un aporte insuficiente como la dieta vegetariana. Por eso los vegetarianos toman vitamina B12 o se la inyectan. Tenemos la mala absorción, ya sea por producción insuficiente de factor intrínseco, porque para poder absorber la vitamina B12 necesitamos un factor intrínseco que producen las células parietales, las glándulas parietales del estómago. Tenemos enfermedad de terminal, tenemos factores que compiten con la cobalamina, como el Difilobotium, que es un parásito en el pescado, sobre todo que les gusta comer sushi, pescado crudo. Y tenemos también algunos fármacos como la colchicina y la neomicina. Y tenemos, por otro lado, el déficit de ácido fólico. Recuerden que lo aportan los vegetales, por lo tanto, a las personas que no les gusta comer vegetales, aporte insuficiente en la dieta. Aumento de las necesidades, como ocurre en el embarazo, en la lactancia, en la prematuridad, en la hipermesis gravídica, en la neoplasia maligna, los pacientes que se hacen hemodiálisis, los procesos exfoliativos crónicos de la piel, anemias hemolíticas crónicas. Incluimos también los síndromes de mala absorción intestinal, como ya sea sin o con alteraciones de la mucosa intestinal, y algunas alteraciones metabólicas como el consumo de alcohol, entre otros. Y los pacientes que tienen metotrexato como tratamiento, pues pueden desarrollar anemia megaloblástica, ya sea por déficit de B12 o de ácido fólico, porque el metotrexato inhibe a los metabolitos de la síntesis de ADN o del metabolismo de los folatos. Ahora, ¿qué pasa? Los pacientes con anemia megaloblástica van a presentar alteraciones neurológicas. Estos pacientes, independientes de todos los síntomas generales que puede tener un paciente con anemia, pues pueden presentar parestesias en dedos de manos y pies, alteraciones en la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. Si no se trata, progresa ataxia espástica con desmielinización de los cordones laterales y dorsales de la médula espinal. Puede simular cuadros psiquiátricos como una enfermedad de Alzheimer, depresiones psicóticas, esquizofrenia paranoide. Y bueno, pues la atrofia gástrica estará también presente en la anemia perniciosa e incluso en ancianos pues puede coexistir anemia megaloblástica y ferropénica. Entonces observen esta imagen de médula ósea, como podemos observar los progenitores medulares muy grandes, muy aumentados de tamaño. Observen, tenemos varios. Y es precisamente por esto que se llama anemia megaloblástica, dando al final como resultado un eritrocito macrocítico. Y observen aquí, independientemente de eritrocitos macrocíticos, como el neutrófilo tiene, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 9 lobulaciones. Y lo normal es que el neutrófilo tenga, por ejemplo, 3, 4, máximo unas 5 lobulaciones. ¿Para qué ocurre? Como los neutrófilos y todas las demás líneas hematopoyéticas necesitan de vitamina B12 y ácido fólico también para la maduración nuclear, pues al no verlo aquí, pues esto permite que también se lentezca el proceso de hematopoiesis, dando consigo a que se hiperfragmente el núcleo del neutrófilo, dando un núcleo bastante lobulado. Bueno, ya lo que quedarían serían las anemias hemolíticas y las anemias